prácticos, la evidencia de la doctrina, ¿cierto? Tenemos algunos versículos ahí que están mencionándose. ¿Por qué aspectos prácticos, hermanos? Porque llegamos a esta epístola, si usted vuelve su hoja atrás en su Biblia, notamos que el apóstol Pablo da gracias al Señor, ¿cierto? Está muy contento, agradecido, muestra en qué se sustenta ese gozo en la conversión de los tesalonicenses. En el capítulo 2, Pablo tiene la necesidad de poder defender su apostolado y su servicio junto con su equipo pastoral, ¿cierto? Él trata ahí de poder explicar, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, y así sigue explicando, porque habían acusaciones, ¿cierto?, infundadas en cuanto a su ministerio. También él tiene que explicar por qué razón no puede volver a Tesalónica para poder explicar y enseñar y seguir enseñando el Evangelio. Y él lo explica al final del capítulo 2, capítulo 3, ¿cierto? Él comenta que envía a Timoteo en vista de que él no puede ir, ¿cierto? Porque de hecho, si usted lee Hechos capítulo 17, nota el contexto, ellos fueron expulsados, literalmente Pablo fue expulsado de ese lugar, tuvo que salir corriendo. Y llegamos al capítulo 4 con instrucciones, ¿cierto?, prácticas. Ahora Pablo va a explicar, de hecho obviamente hemos sacado varios principios de los capítulos anteriores, pero ahora Pablo se dirige concretamente a una cuestión que tiene que ver con la práctica, con la conducta cristiana. Por eso que hablamos de aspectos prácticos, la vivencia de la doctrina. No aprendemos doctrina simplemente para saber conceptos simplemente vacíos que no tienen ninguna conexión. La doctrina siempre es práctica, siempre tiene que llevarse a la práctica. ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo me comporto? La doctrina no tiene un fin, hermanos, simplemente informativo, sino formativo. Ahora, la conducta cristiana, eso es lo que vamos a ver. Déjenme mencionar algunas cositas, ¿cierto? Ahí tenemos el versículo que es la instrucción pastoral. De acuerdo a la versión de las Américas, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones, hay una variación ahí, ¿cierto? Instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis. Así abundáis en ello más y más. Dos conceptos que ahí son un poquito más exactos que en nuestra versión, instrucciones, y dice después la manera en que debéis andar. Ahora, lo que sigue a continuación, ¿cierto?, es el carácter de la instrucción. ¿Qué notamos aquí? Notamos, ¿cierto?, la primera declaración, esto es la introducción. Pablo está describiendo a los hermanos, ¿cierto? De hecho, eso lo dice. Por lo demás, ¿cierto? Esta expresión de por lo demás abre un nuevo capítulo, una nueva temática, o aparte de lo que les acabo de hablar. Por lo demás, hermanos, ¿cierto? El término muy interesante, adelphoi, ¿cierto? Ahí había una agencia que se llamaba Adelfos, no sé si está todavía, creo que sí, Adelfos. Había un barco también que se llamaba Adelfos, esa palabra significa hermanos, pero está en plural. Esto implica a hermanos y a hermanas, ¿cierto? Aquí no hay lenguaje inclusivo, el texto nos dice a todes, ¿cierto? Dice simplemente hermanos, y eso involucra a todos. Ahora, esto obviamente tiene que ver con la instrucción corporativa. ¿A quién está escribiendo Pablo? A todos los hermanos, desde el más chico hasta el más grande. Ahora, lo siguiente, ¿cierto?, tiene que ver con el carácter netamente de la instrucción. Os rogamos y exhortamos. Como sigue a continuación, ¿cierto?, esto tiene que ver con pedir y apremiar. Ambos términos, ¿cierto?, rogar y exhortar, no son imperativos aquí, en cierto sentido. Más que nada son exhortativos. Pablo desea pedir, por favor, hermano. Muchas veces nosotros lo que hacemos es poder pedir a los hermanos, no mandar a veces. A veces es necesario ordenar, y Pablo claramente lo establece en algunas de sus epístolas, ¿cierto? Cuando ordena, cuando manda. Pero aquí hay un ruego que trata de apelar, hermanos, al corazón. Hermano, por favor. Esa es la idea. Y el segundo concepto de exhortar, ¿cierto?, muy común en el Nuevo Testamento, tiene que ver con esto de apremiar a alguien, de animar a hacer algo. Ahora, el tercer concepto que notamos también tiene que ver aquí, hermanos, ¿cierto?, os rogamos y exhortamos, y noten, ¿a qué se refiere con esto?
nuestra versión dice, por los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Este concepto, como aparece ahí, ustedes pueden leerlo, tiene que ver con la solemnidad y la autoridad a la cual está apelando Pablo. No puede haber algo más solemne que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hágalo, por favor, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el concepto de solemnidad y, por otro lado, de autoridad. Nada podríamos hacer, ¿cierto?, si no fuera el Señor quien nos pide que hagamos las cosas. Y aquí Pablo apela, ¿cierto?, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Es típico en Pablo, pero esto nos recuerda, obviamente, el carácter de la instrucción. La siguiente imagen tiene que ver con la dinámica de esta instrucción. Y aquí hay varios conceptos. Primero, ¿cierto?, la conducta cristiana. Ese es el norte. Dice la versión de las Américas que ustedes ojalá anden, estoy parafraseando, como deben andar. Nuestra versión dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene, ahí la palabra conviene, más bien es como deben, ¿cierto?, conducirse y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ustedes ya saben qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Puede que pasamos un mes nomás, pero ustedes ya saben qué tipo de instrucciones tienen que seguir. Hermanos, este es el propósito, ¿cierto?, la conducta cristiana. Y esto deviene, ¿cierto?, específicamente de esto, andar y agradar a Dios. Cuando usted se levanta en la mañana, mi propósito debería ser, hoy día voy a agradar al Señor, hoy día voy a andar en sus caminos. Ese es el propósito de la vida cristiana. Ahora, este concepto de andar y agradar a Dios deviene de el deber. No es que a usted no le gusta, es que si se siente o no. El concepto está arraigado en el concepto del deber. Todos ustedes, el lunes por la mañana, nadie les obliga a ir al trabajo, los que están trabajando. Automáticamente lo hacen porque es una responsabilidad que asumen. Hermanos, en la vida cristiana tenemos responsabilidades. Por eso que Pablo lo pone de esta manera cuando usa el concepto cómo os conviene, y aquí básicamente es cómo deben conducirse. Entonces, eso es lo primero. Pablo veíamos, ¿cierto? Esto es la introducción, veíamos el carácter de la instrucción, está hablando hermanos. Mi pregunta es, ¿usted es un hermano? ¿Es hijo del Señor? Eso aplica también para nosotros en esta mañana. Ahora, el deber deviene también del conocimiento y el conocimiento deviene también de las instrucciones. Note la dinámica, lo hice al revés. El propósito final es la conducta cristiana, cómo debo andar. ¿Y cuál es el norte? Agradar a Dios. ¿Lo que hago agrada a Dios? ¿Lo que estoy haciendo ahora agrada a Dios? Ahora, ¿eso es una opción? ¿Una alternativa para quien quiera tomarla o es un deber? Eso es un deber. ¿Cómo llega a ser un deber? Por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Entiendo que Dios es santo y de hecho Pedro dice, sed santos porque yo soy santo, recordando el Antiguo Testamento. Así que sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es doctrina. Y la doctrina para un creyente es un deber. No es una obligación. Oh, qué fome. Tengo que comportarme bien. Tengo que cuidar mi vocabulario. No, es un deber que yo hago en base a las instrucciones bíblicas. ¿Me entienden? Entonces esto tiene que ver con la dinámica de la instrucción o las instrucciones. Las instrucciones devienen, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Por eso estudiamos la palabra. Por eso tratamos de meditar en la palabra del Señor. Por eso tratamos de reflexionar. Por eso usted cuando viene aquí, no sé si se ha dado cuenta, usted abre una Biblia. O si está en su celular la Biblia, básicamente usted tiene que echar a andar, ¿cierto?, su mente para reflexionar en la palabra del Señor. Ahora, continuamos con lo siguiente, y esto tiene que ver con tres conceptos que esta mañana quiero hablar y que se derivan de este pasaje. Aspectos prácticos de la vivencia, ¿cierto? O sea, la vivencia de la doctrina, eso tiene que ver con la vida cristiana, vivir la doctrina, vivenciarla, ¿cierto? Y tres áreas de responsabilidad conductual.
La primera entonces tiene que ver con la conducta cristiana y ahí aparece algo en su pantalla. ¿Qué aparece? Lo sexual. Notemos entonces ahora, voy a comentar lo que dice el pasaje del versículo 3 al versículo 8, que es la primera sección, ¿cierto? Áreas de responsabilidad, ¿cierto? Conductual cristiana. Bueno, pastor, ¿en dónde tengo que aplicar la conducta cristiana? Lo primero que Pablo está hablando aquí, ¿cierto?, es el área sexual. Leamos un poquito. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Ahora, esto es lo que dice el texto. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí vamos a explicar lo que significa este texto. Noten primero el versículo 3. Aquí hay varias cositas que son interesantes y que voy a tratar de ser claro en esto y explicarlo de la mejor manera posible. Claramente aquí Pablo, ¿cierto?, se mete al área en donde muchas veces no queremos hablar, la área sexual. ¿Quién habla de eso? Difícil a veces, ¿cierto? Un tema que nos sonroja, que no siempre lo hablamos porque somos a veces tan santos que ese tema no lo tocamos. Por alguna razón, hermanos, a veces obviamos estas cosas, pero son necesarias. Y qué rico que Pablo lo toque aquí. Ahora, noten, pues la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? A veces aparecen personas preguntando por eso. Pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en términos generales podemos decir que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero hay una voluntad de Dios que obviamente es directa. Y aquí, ¿cierto?, Pablo menciona una de esas, ¿cierto?, tópicos que tienen que ver con la voluntad de Dios. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la santificación tiene que ver con este proceso continuo, diario, de agradar a Dios en lo que hago, en todas las áreas de mi vida. Un cristiano sabe que su propósito en la vida no es su yo, sino es Cristo, es el Señor. Una cosa que me llamaba la atención cuando estudiaba es que Pablo usa el concepto de telema aquí, cuando habla de la voluntad de Dios. ¿Por qué razones? Porque desde el punto de vista del concepto de la voluntad de Dios, siempre hay una voluntad decretiva de Dios y una voluntad, ¿cierto?, del deseo de Dios. Y podemos confundirnos muchas veces al leer la palabra del Señor. Por ejemplo, Pablo dice, hablando a Israel, Dios dice a Israel, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero vosotros no quisisteis? A ver, ¿cómo es eso? ¿Es que Dios no tenía poder para juntar a su pueblo? Bueno, ahí se usa un concepto del deseo de la voluntad de Dios. Pero muy diferente es cuando la Biblia usa el concepto de determinación. Y aquí no es un deseo, por ejemplo, es como si estuviera diciendo, bueno, mi intención, ojalá que ustedes puedan ser santos, bueno, si pueden hacer lo posible por ser santos. No, eso no es el concepto. Es una determinación de Dios. Pues la determinación de Dios es vuestra santificación. Aquí no hay planos medios, no hay colores intermedios. Es la determinación de Dios. Segunda cosa importante. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Muy interesante esta frase, cortita, pero es importante ver a qué se está refiriendo. Primero, ¿cierto? Cuando Pablo dice que os apartéis, es muy interesante el concepto que se usa ahí, que está en voz media. ¿Qué significa voz media? Otra vez el pastor con sus cosas raras, ¿cierto? Bueno, la voz tiene que ver con la acción verbal, la acción del verbo. La voz activa es una acción que yo hago, la voz pasiva es una acción que yo recibo, y la voz media es algo que yo hago que me vuelve a mí.
es algo reflexivo. ¿Cuál es la idea? Cuando Pablo dice que os apartéis, está diciéndote a ti, no que otro venga y te diga, apártese de la fornicación. Por eso que una buena traducción sería abstenerse de. ¿Y quién tiene que accionar ahí? Uno mismo. No tiene que esperar usted a que venga el pastor a verlo para que recién deje el pecado. Cuando Pablo dice que os apartéis, está diciendo, tú mismo hazlo. Actúa tú mismo. Es una acción reflexiva. No esperes el sermón de la santificación del mes. Hazlo tú mismo. Ese es el concepto cierto que tiene la voz media. Hacer una acción que tiene que ver o que me afecta a mí. Y eso tiene que ver con la santificación. Hermanos, la santificación no se logra yendo a un retiro espiritual en invierno o en verano, por 3 días y vuelves, lleno del Señor, y quieres cantar, quieres salir para todos lados. Es una cuestión diaria. Por eso que Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, restringirse a uno mismo. Ese es el concepto. Otra cosa importante, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis por sí mismo, tú mismo, ¿cierto? Dice el texto de fornicación. Pero la palabra fornicación básicamente es uno de todos los conceptos que incluye la palabra original, que es porneía, de donde viene la palabra porno o pornografía. Y la palabra porneía en el Nuevo Testamento no es solamente fornicación, incluye una gama de conductas inmorales. Eso es lo que tiene Pablo en mente. Vuelvo a repetir, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ¿cierto?, de toda inmoralidad sexual. O todo lo que tenga que ver con el placer y pase más allá de las barreras de lo que es prohibido por el Señor. En el fondo, cada vez que, hermanos, nosotros abandonamos la palabra del Señor y vamos en busca de una inmoralidad, estamos simplemente agradándonos a nosotros mismos. Cualquier acto pecaminoso que no corresponda a lo que Dios pide, siempre en el fondo sucede porque tú te has puesto en primer lugar. Por eso que Jesucristo decía, si alguno quiere seguirme o quiere seguir en pos de mí, ¿qué es lo primero que pide? Que tú no seas el primer lugar. Siempre en la inmoralidad, tú quieres satisfacerte. Tú quieres estar en primer lugar. Y ese es el problema idolátrico desde el comienzo del pecado adánico, hermano. No, es que lo que pasa es que a mí me gusta. Sí, pero no es tu señora. Te pones en primer lugar. No, es que nos amamos tanto, pero no son casados. ¿Por qué están teniendo relaciones? Aún la masturbación incluye en este concepto. ¿Qué busca la persona que se masturba? ¿Agradar al otro? Agradarse a sí mismo. Y Pablo, hermano, está tocando este aspecto que es muy, muy, muy delicado a veces y que no siempre lo hablamos. Vuelvo a repetir, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿cierto? Que os apartéis, ustedes mismos tienen que hacer eso. Que os apartéis de toda inmoralidad sexual. Aquí no hay demonios, ¿cierto?, sino responsabilidades. No, es que el demonio me llevó a hacer eso. Son excusas. Cada uno de nosotros toma decisiones y a veces toma muy malas decisiones. Ahora, noten por favor el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de porneía, y entendemos que el concepto porneía tiene que ver con una gama de inmoralidades. Ahora, noten que el versículo 4 continúa señalando, expandiendo la idea anterior, pero aquí hay un tema que también es necesario explicar. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Sin embargo, algunas versiones de la Biblia traducen que cada uno tenga su vaso.
¿Y a qué se referirá eso? Su vaso. Pedro habla de que la mujer es vaso frágil, ¿cierto? Sin embargo, hay que decir aquí algo importante. Noten que la expresión su propia esposa, las dos palabras terminan en a, es femenino, ¿cierto? Propia esposa. Sin embargo, el término que usa Pablo es neutro. ¿Qué significa neutro? Miren, Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios, cuando habla un poco de los dones, dice que las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, ¿cierto? Mas cuando venga el perfecto, la perfecto, o la perfecta, o lo perfecto, ¿qué dice el texto? ¿Se acuerdan? Usa un artículo neutro, lo perfecto. No se refiere a una persona, sino diría cuando venga el perfecto. Y tampoco dice cuando venga la perfección, femenino. Usa el artículo neutro, cuando venga lo perfecto. Entonces, algunos piensan que podría ser la palabra del Señor, ¿cierto? Podría ser. Yo me inclino por la revelación del Señor. Pero aquí, cuando Pablo usa este término, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, la palabra es diferente. Es una palabra neutra que quiere decir que cada uno tenga, ¿cierto?, sus utensilios, ¿cierto?, en santidad y honor. Ahora, muy interesante porque la palabra esposa generalmente viene de una palabra que se lee de la siguiente manera, guné. Y aquí no aparece la palabra guné, sino una palabra que se lee de la siguiente manera, es keuos. Y esa palabra siempre tiene relación a instrumentos, utensilios, cosas, ¿cierto? Y vamos entendiendo que lo que Pablo está refiriéndose, por eso que algunas versiones traducen vaso o utensilio, se está refiriendo al cuerpo. Analizando y estudiando un poco el concepto, era un eufemismo también para referirse a los órganos sexuales. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Miren, se los voy a leer de manera literal. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de porneía, ¿cierto? De todo tipo de inmoralidad, y que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. O sea, otra versión traduce, sepa controlar su propio cuerpo. A eso se refiere el texto. Cuando Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, está diciendo que la voluntad de Dios es que sepas controlar tu cuerpo, que sepas controlar tus órganos sexuales, todo tu cuerpo, tu instrumento, que muchas veces podemos usarlo para pecaminosidad. Cuando tienes problemas de masturbación es porque no puedes controlar ¿qué cosa? Tu cuerpo. Cuando miras demasiado, cuando abres internet, ¿qué ves? ¿Qué estás mirando? Porque no puedes controlar tu cuerpo. Cuando haces algo ilícito con tu cuerpo, es porque no estás controlando lo que Dios está pidiéndote. El problema siempre es del corazón, no es de la hermana que viene con la falda corta. Aunque eso obviamente dentro de un contexto eclesiástico se entiende que no debería ocurrir. Pero si ocurre, el problema no surge ahí, surge en tu mente, surge en tu cabecita que no puedes controlar tus pasiones. Por eso Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada uno de vosotros sepa controlar, esa es la idea, que cada uno sepa controlar su cuerpo. Y dice ahí, ¿de qué manera puede controlarlo? En santidad y honor. Segunda vez que se menciona el concepto de santidad. Hermano, la santidad no tiene nada que ver con esta actitud farisaica de no romper ni un huevo, ¿cierto? Permítame ese coloquialismo. No, tiene que ver con ser una persona realista frente a las tentaciones y tratar de ser sincero en eso. ¿Cómo está, hermano? No, perfecto, pastor. Estoy perfecto. Somos a veces tan hipócritas, hermanos, para no decir lo que nos pasa. Pastor, estoy luchando con esto, me cuesta un montón. Hermano, estoy luchando con esto, ayúdame por favor en oración.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda inmundicia de corte sexual, que cada uno de vosotros sepa controlar o sepa tener su propio cuerpo controlado. Esa es la idea. En santidad y en honor. Santidad y honor. Algo honorable. Hermanos, cada uno de nosotros es un ejemplo de Cristo. Yo de repente voy por aquí y por allá y siempre me acuerdo de ustedes en todos lados y seguramente ustedes también se acuerdan de mí. Y de repente alguien me pregunta, ¿y qué tal esa persona? Excelente esa persona. Hermanos, ¿podemos decir nosotros eso de usted? ¿Pueden decir las personas, los hermanos, aún los vecinos? Mira, esa persona es honorable. Confía en él te va a ayudar. Es un hombre íntegro. Parece que nadie está preocupado de eso, hermano. Nadie se levanta, parece, pensando, voy a ser un hombre íntegro y honorable. Pero hermano, eso es parte de la vida cristiana, es parte de la conducta cristiana. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿No sabe lo que tiene que hacer en la vida cristiana? Bueno, aquí hay un mandamiento, pero demasiado, hermano, potente y básico en la vida cristiana. ¿No sabes cómo conducirte a la vida cristiana? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis por ustedes mismos. Uno mismo hace eso. Hermanos, el pecado no es una cuestión de un día puntual o de un evento súbito. ¡Uy, caí en pecado! Siempre el pecado, hermano, eso es un proceso en donde tú te estás dando ciertas libertades que no tienes que darte. ¿Con qué amigos hablas? ¿Qué cosas ves? Vas abriendo puertas. Y después dices, oh, fui arrastrado por el pecado. Mentira. Tú mismo hiciste eso. Por eso es que Pablo, cuando habla a los creyentes, dice, bueno, tú mismo entonces, apártate de eso. Tú mismo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Y la palabra apartarse tiene que ver con alejarse, hermanos. José, ¿se acuerdan? Llegó a ser el segundo más grande en Egipto. Llega a tener una tentación, hermanos, tremenda. La mujer, ¿cierto? Ahí, de Potifar, quiso tener algo con él. ¿Y qué hizo José? Soldado que arranca, ¿cómo dice el dicho? No sé si aplica ese dicho, creo que no. Pero hermanos, lo que hizo José no es decir, oh, yo tengo poder y puedo soportar esta situación, yo soy tan espiritual. Hermanos, la Biblia siempre nos habla en situaciones como esta, porque la Biblia, no es que Pablo esté hablando a personas que viven, hermanos, en, no sé, anacoretas. Los anacoretas en el primer siglo eran tan santos, pero tan santos, que se apartaron del pueblo y se fueron a vivir al desierto porque no querían contaminarse con nadie. ¿Usted va a hacer eso? ¿Yo tengo que hacer eso, apartarme para no contaminarme? Hermano, José sabía su debilidad y entendió en su temor a Dios, aquí tengo que puro arrancar nomás, porque si me quedo un instante, voy a sonar. Muchas veces nuestro problema es cuando nos exponemos, pensamos que tenemos el control y nos exponemos a situaciones que no tenemos que exponernos. Ahora, avanzo en esto, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo controlado, esa es la idea. Que cada uno sepa controlar su cuerpo, ¿cierto? En santidad y honorabilidad. Noten el versículo 5, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles, que no conocen a Dios. Estas dos palabras, pasión de concupiscencia, son dos términos bien potentes en el Nuevo Testamento. Pasión, pasión, pasión. A veces la pasión
hasta un límite de la locura. Los fanáticos del fútbol y de algunos equipos tienen pasión por su equipo. Van a todas partes a seguir a su equipo. Pero la pasión, hermanos, muchas veces nubla la razón. La pasión, ¿cierto?, muchas veces sobrepasa la racionalidad y no nos deja ver con claridad. He escuchado muchas veces este testimonio. Yo le dije a mi hijo que no se casara con ella, o al revés. Lo he escuchado muchas veces. Y también he escuchado el otro lado de la moneda. No, es que yo la amo, papá, es que yo la amo, mamá. La pasión, hermano, a veces nubla nuestro entendimiento. No en pasión de concupiscencia. La palabra concupiscencia es una palabra como bien de la Reina Valera, en cierto sentido. Tiene que ver con un deseo prohibido. Una pasión te puede llevar a un deseo prohibido. Sabes que no tienes que hacerlo. Pero la pasión es tan grande que no importa, dice. Claro, después vienen las consecuencias. No en pasión de concupiscencia, como los demás, los gentiles. Dice Pablo, que no conocen a Dios. Hermano, si usted conoce a Dios, no significa que usted no va a tener pasiones. No significa que no va a pensar cosas que no debe pensar. Lo que significa es que usted no va a permanecer en esa pasión. No se va a seguir embarrando como hacen los cerdos. Los cerdos son los únicos que se embarran en el barro y disfrutan el barro. Los creyentes no. Podemos embarrarnos, podemos caer en el pecado, pero permanecer embarrándonos en el pecado, hermano. Entonces Pablo es súper claro aquí. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Una persona que no conoce a Dios simplemente no se preocupa, sigue en su pecado. Ahora, versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esto está en el contexto sexual. Por favor, que nadie engañe a su hermano, ¿cierto? Porque el Señor es vengador de todo esto, y esto es muy importante. Porque el Señor es vengador de esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué es lo que tú quieres hacer cuando te hacen mal? Vengarte. ¿Me la hizo? Me la va a pagar. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, con respecto a nuestra actitud frente a quien falla, por ejemplo? Dice la Biblia que ninguno agravie o ni engañe, en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Por alguna razón Pablo está diciendo, y lo más probable, porque si ustedes recuerdan, en el contexto del primer siglo había toda clase de inmoralidades, de cultos, ¿cierto?, a dioses falsos, y esos cultos en muchos casos eran cultos sexuales, con inmoralidades, con orgías. Y era común en ese tiempo, en el primer siglo, todo este tipo de situaciones. Lo curioso es que quizás no tenemos ídolos en el día de hoy, como habían en el primer siglo, pero la inmoralidad continúa y sigue. Basta echar una mirada a lo que está ocurriendo en nuestro país. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho. Acompáñenme a Gálatas 6 por un momento. Gálatas capítulo 6, porque es muy interesante un paralelo aquí que tiene que ver con este concepto. Gálatas 6, versículo 7. Este es el lado opuesto o el polo contrario al mandamiento de Pablo cuando dice aquí, porque el Señor es vengador de todo, a esta declaración. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Hermano, si hay algo necio que pueda haber y que podemos darle cabida, es pensar que podemos engañar a Dios. Siempre le enseñamos a los niños. El otro día estábamos en casa haciendo el devocional y yo le decía a la Abigail, ¿y si yo me escondo debajo de la mesa, Dios me verá? Sí.
Porque aprendimos que Dios es omnipresente, algo tan básico. Pero nosotros los adultos a veces olvidamos que Dios es omnipresente, algo que aprendemos en la escuela dominical, y pensamos que vamos a engañar a Dios, hermano. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Por eso que aquí hay un equilibrio interesante cuando Pablo dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Cuidado, hermanos, con tomar las armas o la venganza por nuestras manos. Dios es el que, al final de cuentas, el que arregla las cosas. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Tercera vez que se menciona el concepto, santificación. Noten, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad, concepto de santificación. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, a embarrarte, a eso no te ha llamado Dios, sino te ha llamado a santificación. Finalmente esta sesión termina diciendo Pablo, así que el que desecha esto, el que no está ni ahí con esto, una frase típica de los chicos en el día de hoy, bueno, en realidad no está rechazándome a mí, dice Pablo. ¿Saben a qué están rechazando? ¿O a quién está rechazando? Dice el texto, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿No te importa lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, no estás rechazando al pastor o a quien esté de turno predicando. Estás ignorando lo que Dios está diciendo. Responsabilidades entonces conductuales. 3 áreas de responsabilidad conductual. La conducta cristiana en lo sexual. Segundo, la conducta cristiana en lo fraternal. Noten el versículo 9 y 10. Solamente 2 versículos. Pero acerca, hay otra temática también, esta expresión pero acerca. Es típico de cambios transicionales. Pero acerca del amor fraternal. De la palabra fraternal viene de la palabra Filadelfia. Hay una ciudad que se llama Filadelfia. Viene de 2 palabras, filos, amor, y adelfos, que tiene que ver con hermano. Amor hacia los hermanos. Por eso que hablamos aquí de la conducta cristiana en lo fraternal. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Ya observamos cómo debe ser nuestra conducta en lo sexual, hermano. Ahora en lo fraternal. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, y esta expresión se repite mucho en el Nuevo Testamento, que os améis, ¿cómo dice el texto? Unos a otros. Hermanos, si se da cuenta, estas instrucciones de Pablo en la iglesia de Tesalónica no son instrucciones personales como Pablo a Timoteo, como Pablo a Tito, son instrucciones para todos los hermanos. Y por ende, en el caso nuestro, aplica a cada uno de nosotros. Es un llamado corporativo. Por eso que el texto empieza diciendo, por lo demás, hermanos. Pero acerca del amor fraternal, ¿cierto? Este amor filos, amor entre nosotros. Eso es lo que debería caracterizar a una iglesia, el amor filial. Por supuesto, algunos tienen más facilidad para eso. Pero Dios espera que cada uno de nosotros, hermanos, pueda amar a su hermano. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Más y más. Primero, la conducta cristiana, ¿cierto? Esto tiene que ver con la vivencia de la doctrina. Nuestra iglesia, excelente, se predica la palabra del Señor expositivamente, se enseña doctrina, sí, pero la doctrina siempre es práctica. No quiere decir que tú sepas más y tu vida esté totalmente desenfocada. Hay una incongruencia total en eso, hermano. Si hay mejor doctrina, entonces debe haber mejor conducta. Si hay mejor exposición de la Biblia, entonces debe de haber mayor compromiso con el Señor.
Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido. Y eso es lo que notamos en el primer versículo, esta dinámica de la instrucción. Hay un deber, pero ese deber devino producto de una enseñanza. Cada conductor que quiere sacar documentos necesita aprender la ley de tránsito, instrucciones, para saber conducirse vialmente, podemos decirlo así. Tercera cosa, la conducta cristiana es lo social. ¿Por qué social? Noten el versículo 11. Esto está ligado al versículo 9 y 10, pero es otro aspecto de la área cristiana en la que debemos tener cuidado. No solamente en lo sexual, en lo fraternal. Esto implica también saber conducirme con mis hermanos. ¿Cómo debo conducirme con las hermanas? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Noten que Pablo es consciente de varias cosas. Primero, es consciente de la cultura inmoral de sus días. Habían muchos cultos a los dioses, esos cultos en su mayoría, ¿cierto?, idolátricos, mezclaban la idolatría con lo sexual o la inmoralidad sexual. Pablo está consciente de eso y hace un llamado directo a los hermanos de Tesalónica. Pero ese llamado también es para nosotros, hoy, hermanos. Sin duda, es para nosotros. Debemos tener cuidado en la conducta, ¿cierto?, en lo sexual. También en lo fraternal, y quizás eso es más breve, pero Pablo tiene la necesidad de recordarlos, amarnos unos a otros. Y eso se radica también en expresiones de amor. En la era de las comunicaciones, a veces somos los que menos ocupamos las comunicaciones. Un llamado. No sé si se acuerda cuando no habían celulares. Y salíamos a jugar cuando éramos adolescentes y qué libertad, ¿no? No teníamos que andar pendiente de un celular y todo eso. Pero ahora, en la época donde tenemos más información, más comunicación, al parecer nos comunicamos menos. Tercero, ¿por qué habla de lo social? Podríamos hablar de lo secular también. Un cristiano, hermanos, vivencia su vida no solamente en el templo. Eso lo sabemos, lo hemos repetido muchas veces. Un cristiano va a dejar ver su vida también afuera. Y Pablo dice que procuréis, ¿cierto? Una versión traduce que puedas poner, ¿cierto?, tu ambición. Hay un teólogo, Samuel Pérez Milos, que traduce esta expresión como poner ambición con tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Entonces uno podría preguntar, ¿cuáles son tus ambiciones? ¿Qué ambiciones tienes tú? ¿Qué te quita el sueño? ¿Es malo tener un trabajo? ¿Es malo tener, no sé, un deseo, por ejemplo, de tener un campo, tener una linda huerta? No sé, eso no tiene nada de malo en sí. Pero noten cómo Pablo lo trata de aterrizar también para el testimonio de Cristo, para el testimonio de la vida cristiana. Que procuréis, ¿cierto?, tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Hermanos, trabajar, obviamente, es algo bueno. Y Pablo tiene el cuidado de también señalarlo. Por favor, dedíquense a hacer lo que tienen que hacer. Por eso que en la misma epístola, después ustedes van a encontrar, como estudiamos, ¿cierto? Por ejemplo, noten el capítulo 5, versículo 14. ¿Por qué Pablo trata de explicar aquí? Procuren, si tienen ambiciones, pero traten de canalizar eso correctamente. Y noten lo que dice el versículo 14, por alguna razón también está en el texto. También os rogamos. ¿Qué dice el texto? Hermanos, que amonestéis a quiénes. A los ociosos. Seguramente habían varios que estaban ahí, en el grupo, en la comunidad, que no hacían nada. ¿Cómo dice el dicho?
la madre, no recuerdo muy bien, habla de la ociosidad, ¿cierto? La madre de todos los males es la ociosidad, algo así. Claro, si no tienes nada que hacer, tienes tiempo para todo, te levantas y quedas desocupado, ¿cierto? Bueno, obviamente una mente vacía, como dicen también los teólogos antiguos, bueno, es laboratorio de Satanás. Si no tienes trabajo, ¿qué podrías hacer? ¿Leer la Escritura? ¿Lees la Escritura? ¿Lees la Biblia? ¿En qué libro vas? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y noten, ¿a quién le está diciendo esto Pablo? Díganle al pastor, por favor, que vaya a hablar con los ociosos. ¿Dice eso Pablo? Está hablando de los hermanos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para ¿con quién? Para con todos. Y aquí cuando Pablo dice que procuréis tener tranquilidad, por favor, no anden haciendo escándalo, eso es como la idea. No se anden metiendo en cada disputa, en cada pelea, en cada huelga, digámoslo así. Dice el texto, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. ¿Cierto? Una expresión que tiene que ver, por favor, si vas a trabajar, hazlo tú con tus propias manos. No esperes de los demás siempre todo. Y esto, por supuesto, no deja a un lado a los trabajos que son más intelectuales, más de oficina. Está involucrado todo tipo de trabajo. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y lo más probable es que Pablo tenía en mente a personas íntegras, no solamente en el área sexual, en lo fraternal. También está apuntando, si vas a ser un trabajador, trata de ser un trabajador honrado. Y de hecho eso es lo que está diciendo. Noten el versículo 12. A fin, ese es el propósito, a fin de que os conduzcáis, como dice su Biblia, honradamente. Y noten, ¿qué tengo que ver yo con los de afuera? Yo vivo mi vida, hago lo que yo quiero, nadie me manda. Hermanos, un creyente no es un llanero solitario en el mundo. Por eso que Pablo dice en 2 Corintios también que nosotros somos cartas abiertas y que toda la gente están leyendo lo que somos, están viendo lo que somos. Ese va a la iglesia. El vocabulario que se gasta. No sé si han escuchado eso. Noten, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. El mejor testimonio que puedes dar de evangelización es tu vida. Es cómo te conduces. Es cómo respondes a tus jefes. Es como si eres honrado o no. Si haces truco con las guías o las facturas, no sé. Si te dejas petróleo, no lo sé. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, testimonios muy buenos, muy positivos? Pero a veces otro tipo de testimonios que al parecer dejan mucho que desear de personas que dicen ser creyentes, porque no hay ninguna distinción en el grupo a veces. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Hermanos, aspectos prácticos, la vivencia de la doctrina. La doctrina no es solamente información, hermano. La doctrina, ¿cierto?, determina mi formación y mi conducta. ¿Cómo es que debo andar? Y en esta mañana, ¿cierto?, hemos visto 3 áreas de responsabilidad conductual. La conducta cristiana en lo sexual, y Pablo es súper claro y directo en esto. La conducta cristiana en lo fraternal, mantener el amor por los hermanos. Y tercero, la conducta en lo secular o en lo social. Hermano, como cristianos nosotros tenemos responsabilidades y por alguna razón Pablo tiene que volver a recordar esto. Por eso que él dice, como ya sabéis, como ya han aprendido. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas veces han escuchado, hermano? No solamente de parte mía, sino de parte de otros hermanos que han predicado, que nosotros tenemos un deber
como creyente, que es conducirnos como a Dios le agrada. Ese es el propósito, hermanos, como creyente. Y por alguna razón, Pablo tiene que decir, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. ¿A qué cosa? En el Señor Jesús, al tiro, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús. No en el nombre del pastor de la iglesia o de los ancianos de una iglesia, en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendieron ustedes de nosotros, cómo os deben conducirse, ¿cierto? Y agradar a Dios, así abundéis más y más.